Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos, soy José Estrada, director general del Centro Español de Logística. Quería daros la bienvenida a este webinar sobre el impacto del COVID-19 en naves y parques logísticos que organizamos con CECA Magán, que es el bufete de prestigio con el que colaboramos desde hace bastante tiempo y habitualmente. Y en este día de hoy, en este webinar, la verdad es que vamos a tratar temas muy interesantes relativos a arrendamientos, con la problemática que está habiendo de demandas de flexibilidad, negociaciones, etcétera, ¿no? Cómo reflejar todos estos temas en contratos, mediante cláusulas de riesgo, etcétera, ¿no? Y luego también todo lo que ve asociado a la fiscalidad en materia de rentas, ¿no? Sin duda alguna, temas del máximo interés, ¿no? Para ello contamos con dos expertas, que voy a leer una breve reseña curricular. Por una parte es Paula Gámez, que es socia del área tributaria, es experta en asesoramiento fiscal para grandes y medianas empresas nacionales e internacionales y sobre todo tiene una gran experiencia en el sector fiscal asegurador, ¿no? Está licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como directora del área fiscal de RCD, GTA Villamagna y DAC Bicro y es abogado recomendado por el directorio internacional Best Lawyers 2020. Y también con Marta Uzurrun, que es socia responsable del área de inmobiliario y urbanismo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 25 años de experiencia. Ha trabajado en sectores como el logístico, el hotelero, bancario, etcétera, ¿no? Y además cuenta con experiencia docente en el Centro de Estudios Garrigues y en el ICAD. También tiene el reconocimiento de Chambers and Partners, Legal 500 y abogado recomendado por el Directorio Internacional Best Lawyers 2020. Bien, pues sin duda alguna, de la mano de estos expertos vamos a ver todos estos temas que comentaba. Y antes de darle la palabra a Marta, quería comentar temas de operativa, aunque creo que se hace centralizadamente, pero es importante que todos silenciemos el micrófono, salvo los ponentes, evidentemente, y apaguemos las cámaras y que las preguntas las hagamos por el chat, que le llegarán directamente a los ponentes y ellos lo responderán. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Marta Uzurrun. De nuevo agradecerles su presencia y desearles que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Marta, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la organización. Bueno, se trata de exponer desde el punto de vista legal pero práctico las cuestiones que hayan podido impactar en el sector logístico en temas inmobiliarios, en naves y parques industriales. Entonces, bueno, siguiendo un poquito el índice de la presentación que tenéis, pues comenzaremos con materia de arrendamiento, después algunas cláusulas recomendaciones en temas de promoción de naves industriales, desarrollo de naves industriales y compraventa. Algunas consideraciones y consejos adicionales después de fiscalidad inmobiliaria que lo hará mi compañera Paula. Entonces comenzamos ya con los arrendamientos. Bueno, lo que hemos hecho es recoger pues una serie de preguntas o de cuestiones para ir desarrollando todos estos temas. Evidentemente, al final, pues lo que esperamos es que vosotros preguntéis todas las dudas y las cuestiones que están ahora encima de la mesa y que nosotros también conozcamos por vosotros cuáles son realmente las cuestiones que os preocupan. Parto de la premisa de que el sector logístico quizá en temas de arrendamientos no ha sido el que más ha sufrido. Evidentemente, pues más restaurantes, locales comerciales, etcétera, en materia de arrendamientos, pero sí me consta que ha habido problemas, igual que el resto de los sectores, con actividades pues, que han sido cerradas. Como el sector logístico no era una actividad sí esencial, el sector logístico de las naves, pero sí en la medida pues que almacenaba productos de actividades esenciales, pues medicamentos, etcétera, pues en esa parte imagino que pues aquellos de vosotros que hayáis tenido naves con este tipo de demanda de empresas no habéis tenido este problema, sí una demanda adicional, imagino, de espacio, pero el resto pues sí.
sí lo habrá tenido. Y desde ese punto de vista, pues la primera cuestión, lo que todo el mundo pregunta es, bueno, ¿y qué derecho tengo yo, arrendatario, ante la falta de ingresos o ante la bajada como consecuencia de todo esto, la falta de movimiento y cierre de actividades? ¿Estoy obligado a pagar la renta? ¿No? ¿Se ha dictado algo en esta materia en particular respecto a naves logísticas? Bueno, la respuesta ya imagino que sabréis que no, nada en particular, que lo único, así muy por encima, no pretendo explicar o analizar el decreto sobre moratoria de pago de rentas. Si alguno tiene duda al final, pues encantada de atenderos. Entonces, bueno, pues lo único que se ha previsto es una moratoria en general para todos los arrendamientos para uso distinto de vivienda, entre los que lógicamente están las naves industriales. Y bueno, ya creo que sabréis que la moratoria pues se ofrece a aquellos arrendatarios que cumplen unos determinados requisitos en cuanto a bajada de ingresos, etcétera, y pues duraría durante la vigencia del estado de alarma más 4 meses adicionales. Os estoy diciendo ahora lo que dice la ley, las disposiciones que se han dictado, y luego veremos qué hacer ante, digamos, esta un poco ausencia de regulación, tanto durante la vigencia del estado de alarma como con posterioridad, que imagino que será pues, el problema principal que tendremos todos. No dice nada, entonces, al respecto. Esto es lo único que regula la ley. Deja entonces a los particulares pues la decisión de cuáles son los términos, las negociaciones, etcétera. Deja la regulación al mercado. Otra cuestión que veremos también es ¿y qué ocurre con el resto de gastos? Desde el punto de vista de arrendatario, desde el punto de vista de propietario. ¿Tiene el propietario derecho a exigir el pago de la renta? ¿Tiene el arrendatario derecho a una bonificación adicional a la moratoria? ¿Están obligados al pago de gastos comunes en parques logísticos, ¿no? En aquellos conjuntos complejos o parques logísticos en los que sí hay unos elementos o unos servicios comunes, vigilancia, etcétera, tal y cual, que se pueden pasar o que estarán recogidos en los correspondientes contratos y que deben asumir la propiedad o los arrendatarios según la cláusula contractual correspondiente. Y por último, IBI, tasas de basuras, vados, etcétera. Esto lo explicará Paula. ¿Por qué hablar de esto en cuanto a contratos? Porque en la medida en la que estos tributos, estas tasas, hayan sido asumidas por el arrendatario, pues lo que hoy está ocurriendo es que el arrendatario solicita que en el supuesto de que hubiese una condenación por parte del ayuntamiento, etcétera, pues evidentemente este impuesto no fuese repercutido o si ya se ha pagado se devolviera. Pero después lo comentará Paula. Bien, entonces no hay entonces regulación específica al respecto. Sí hay preocupación o pregunta de todos vosotros, y entonces ¿cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta a la hora de llegar a una negociación? Evidentemente, bueno, esto es mi consejo y creo que sería lo razonable. Ante esta situación, todo aboca a tener que hacer una negociación de buena fe en la medida en que se facilite así la continuación de la actividad que se venía desarrollando y pueda continuar el contrato. Entonces, ¿y cuál es el principio? Pues el principio, entrando un poco en las recomendaciones que cabría tener en cuenta, y os voy diciendo las que desde mi punto de vista pues funcionarían. Empiezo a decir las que creo que no funcionarán. Las que creo que no funcionarán y están funcionando es pues imposiciones bajo a lo mejor pues la creencia un poco errónea de que tengo derecho o dejo de tenerlo, etcétera. Aquí los derechos que se tengan al margen de los que la ley dice, tanto las disposiciones que se han dictado como la ley de arrendamientos urbanos, ya sabéis todos los que son, y más allá de eso pues habrá que regular. ¿Y cómo regular? Pues hombre, el sentido común te dice regular una distribución del equilibrio, del riesgo
que esté ocurriendo, en la medida en que si después hay algún conflicto, que bueno, algunos supongo que habrá, y terminará en tribunales, mi sensación, por lo que estoy oyendo a magistrados, etcétera, catedráticos, es que al final van a tender a no dar la razón completamente ni a uno ni a otro, a distribuir, salvo en aquellos supuestos en los que haya habido una actuación unilateral, de imposición, de no querer negociar, de no querer buscar una solución cómoda para ambas partes. Y ahí en ese caso, pues las posiciones de imposición unilateral pues probablemente pueden dar lugar a una desestimación de un conflicto en supuesto de que existiese. Y por otro lado, no llegar a un acuerdo. Esto, bueno, también será valorado por vosotros, pero da lugar a una incertidumbre, no solo en este momento, sino de cara al futuro, que probablemente abocará en un conflicto y en un fracaso del contrato. Bien, entonces la primera, no imponer. No, pues yo no pago la renta o yo pago esto, o también pues por parte de la propiedad, que está siendo bastante razonable por las noticias que yo tengo en cuanto no solo moratorias, sino en cuanto a bonificaciones de renta. Entonces, al respecto, ¿qué más cosas podemos ver? Aparte, bueno, este criterio de equidad, distribución de renta. La cuestión desde mi punto de vista no es ya la negociación de una moratoria durante el estado de alarma o de una bonificación de renta durante el estado de alarma. Bueno, ya esperamos, parece que queda poco del estado de alarma, 15 días, no sé si será más o será menos. Bueno, un mes sigue siendo bastante y es bueno tener claro con acuerdos escritos, bueno, cuáles son los criterios, el reparto de gastos, etcétera, que se esté haciendo. Pero lo que veo es que en general no se está previendo qué va a ocurrir después, qué va a ocurrir pasado mañana, cuando se levante el estado de alarma o cuando se levanten restricciones y en función de qué limitaciones. ¿Por qué? Bueno, los acuerdos a los que se está llegando en términos generales que son, bien, durante el estado de alarma, pues yo te bonifico pues un porcentaje de las rentas. Y después tú te comprometes a abrir, tu arrendatario te comprometes a abrir. Bien, pero ¿qué ocurre en el supuesto de que haya un repunte y que vuelva a haber una restricción de actividad o una limitación o un cierre? No sé si esto va a poder ocurrir o no, pero es posible. Y sobre todo, ¿qué ocurre si hay una limitación de aforo o unas condiciones que no permiten desarrollar, seguir explotando la nave en las condiciones en las que se venía haciendo hasta el momento y en consecuencia pues también pues los ingresos se ven afectados, etcétera? ¿Qué hacer entonces? ¿Y qué hacer después también de las medidas, cuando se levanten estas supuestas medidas restrictivas? ¿Qué hacer con una crisis económica que bueno, pues parece inevitable? Si os acordáis, en la crisis de 2008, pues hubo muchos problemas y terminaron en tribunales, bueno, pues al final 10 años, etcétera, y evidentemente sufrieron tanto propiedad como arrendatarios. De manera que yo os animo a que en las novaciones de contratos que estéis haciendo en cuanto a bonificación de rentas o que no se estén haciendo, se prevea, no se deje el contrato, digamos, huérfano de qué va a ocurrir. Porque si todos habéis escuchado un poco, pues, cuáles son los criterios que se están utilizando, sin entrar mucho en debate jurídico ni en cuestiones jurídicas, pues, oiga, ¿qué me está ocurriendo? Pues a mí me está ocurriendo que yo firmé un contrato y yo iba a cobrar un precio en atención a unas circunstancias que evidentemente no son las que se dan en este momento. Básicamente porque la razón por la que yo firmo un arrendamiento es para utilizar y para explotar, además así lo dice la ley, para explotar una actividad profesional y por parte del propietario sí, y yo para cobrar una renta X. Y hubiéramos establecido unas condiciones distintas, alguna medida para un supuesto excepcional como este, pues hombre, a nadie se nos ha ocurrido, ¿no? O a partir de ahora no lo sé, que hubiera habido una pandemia. Pero lo cierto es que ahora sí. Ahora ya sabemos lo que ocurre. Si ahora no establecemos estas garantías o estas medidas,
nos ocurrirá que no podríamos decir que hay unas circunstancias excepcionales que no conocemos, porque en este momento sí las conocemos. Y estaríamos dejando pues huérfano el contrato, digamos, de vacuna. También habría que vacunar esta situación de cara al futuro para evitar incertidumbres, para evitar otra vez conflictos que en definitiva pues terminarán lo que no queremos, que es un conflicto judicial que en definitiva pues no es algo que vaya a ayudar mucho. Entonces, ¿y qué cuestiones podemos regular? ¿Y qué criterios podemos tener en cuenta? ¿Y qué garantías, tanto para una como para otra parte? Porque, no sé, yo creo que sufren los arrendatarios de la misma manera que sufren aquellos propietarios que no perciben pago de rentas como consecuencia de la situación o que también pues han aceptado una bonificación o una moratoria. Aquí es evidente que es una cuestión de los dos y es evidente que ambos, uno u otro, tendrá que ver cuáles son sus necesidades. Bien, ¿qué cuestiones creo que habría que tomar en cuenta? Bonificación de la renta. Bueno, pues bonificación de la renta quizá con unos criterios diferentes a los que se están teniendo ahora, que son partiendo de la base de que se cierra completamente la actividad en aquellas naves que dan servicio a empresas que no son servicios esenciales, que hablaremos de estas otras. Bien, pues se puede establecer, no sé, yo os apunto ideas, pues quizá una renta variable, una renta fija, que asegure un mínimo al propietario, también variable, que asegure al arrendatario que en función de los ingresos que vaya obteniendo, pues haya una distribución durante un tiempo determinado, etcétera. Esto puede ser una medida de equilibrio, de previsión. Puede haber otras y se puede establecer, bueno, pues en función de la parte de superficie que se pueda utilizar o no se pueda utilizar y evidentemente algo que compense a ambas partes. En cuanto a las moratorias, bueno, pues esto tampoco mucho que decir, dependerá de lo que ambas partes puedan asumir. Pero, ¿qué ocurre con las garantías? Ahora lo que necesitamos es saber que lo que acordemos va a servir y que no vamos a llegar a un acuerdo que en definitiva después por las circunstancias, ya no digo porque se incumpla, porque dejo ese tema aparte, sino porque las circunstancias dificulten de nuevo o impidan el cumplimiento y nos encontremos de nuevo con que lo que hemos acordado pues es un papel que no sirve de nada. ¿Y qué podemos hacer? Pues establecer quizá una garantía distinta. Bueno, las garantías ya sabéis que son la fianza, pero se puede establecer pues, un depósito, revisar garantías adicionales, avales, etcétera. ¿Problema de los avales? Bueno, pues el aval, en definitiva, en la medida en que el banco te vaya a pedir una contragarantía arrendatario, pues tendrás problemas en que te concedan un aval que permita a su vez al arrendatario tener una cierta seguridad de que va a cobrar la renta, al margen de cuestiones de seguros que bueno, comentamos a continuación. ¿Y cómo podríamos solventar esto? Y os digo ideas que evidentemente hay que reinventarse, obviamente, ¿no? Pues bueno, quizá pues las ayudas económicas o los préstamos que el gobierno está facilitando para arrendatarios se podrían prestar como contragarantía a un banco, de manera que no se pide una financiación o no se utiliza una financiación, puesto que lo que en definitiva se necesita es liquidez, pero sí puede servir de esto de una contragarantía. Bien, esta puede ser una medida. Habría otras que pueden ser más complicadas y que entiendo que no tienen ningún sentido otro, pero lo importante es que ambas partes veáis una proyección de lo que puede suceder a la vista de lo que ha venido ocurriendo y que penséis que no solo va a terminar ahora, porque si la negociación que hacéis la termináis en la bonificación de lo que existe ahora o los gastos en cuanto a la situación de estado de alarma o la moratoria, después podrá ocurrir que tanto uno como otro piense que es pues, una especie de derecho adquirido o que ya no puedo hacer nada más. ¿Y qué me ocurre? Me he quedado corto con el contrato. ¿Qué me ocurre después? Porque, oye, solo me dejan abrir una parte determinada. O qué me ocurre a mi propietario con que ahora he dado una bonificación
y resulta que pasado mañana vuelvo a tener el mismo problema y el mismo, no digo conflicto, pero sí controversia de intereses en cuanto a que el propietario me vuelva a plantear, perdón, el arrendatario me vuelva a plantear esto. Pues no queda más remedio que intentar distribuir, evidentemente teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno. Pues habrá arrendatarios que a lo mejor tienen una capacidad económica superior a la del propietario, no lo sé, el propietario también pues es empresario que necesita ingresos o viceversa. Y tener en cuenta esto, que es lo que en definitiva tuvo en cuenta el Tribunal Supremo en cuanto a todos los conflictos que se generaron en materia de arrendamientos en la crisis pasada y que probablemente tendrá en cuenta ahora. Oye, que haya habido una negociación de buena fe y que las partes hayan intentado pues repartir algo el riesgo. Bueno, sí, pasando ya a la siguiente cuestión. Sí es cierto que me habéis comentado algunos que ha habido una demanda adicional de espacio para aquellos sectores esenciales, farmacéutico, alimentación, que han demandado, pues bueno, yo necesito de manera temporal y durante todo el tiempo que esto ocurre, pues oye, que me facilites un espacio adicional de corta duración. ¿Y qué hacemos con esto? Firmamos un arrendamiento con lo que suceda en el futuro y que puede ser más o menos, pues hombre, con unos criterios que no se adaptan exactamente a lo que sea la utilización de 1, 2, 3 meses, no lo sé, o de aquellos otros sectores que no son sectores esenciales, pero que lamentablemente tienen productos que no han tenido salida. Pues me refiero a la automoción, coches, etcétera. No en cuanto al almacenamiento de coches, que no se da, pero sí pues de piezas, de montajes y de todo esto. Me consta que también hay algún otro sector. Pues mi consejo en este caso es que se puedan hacer arrendamientos o no. Bien, pero desde luego no un arrendamiento sujeto a arrendamiento de uso distinto de vivienda de la ley, sino mucho más sencillo. Pues Código Civil, un uso de espacio, con unas reglas mucho más flexibles que lo que sería pues prestación de fianza y todo esto, que entiendo que no tendría mucho sentido, salvo que fuese más allá de 6 meses, etcétera, que entiendo que no será la cuestión, pero no sujeto, ya os digo, a las fianzas, a los criterios, a todo esto, sino un simple arrendamiento de uso que por Código Civil deja autonomía a la voluntad de las partes, de manera que pues no esté sujeto a estos criterios y hasta, digamos, que se pueda ser mucho más flexible. Si necesitáis alguna aclaración a este respecto, pues me decís. ¿De acuerdo? Otra cuestión que creo que ha surgido también o que puede surgir es ¿y qué ocurre con los parques comerciales en cuanto si tengo una limitación de uso? Oye, cuando puedan los camiones, pues la mercancía, hacer descarga de mercancía, no. Cuando haya varios parques comerciales, varias naves, que sea un complejo comercial, y en consecuencia pues se tengan que organizar. El reglamento de régimen interior, pues lo que ve son los horarios de carga y descarga, etcétera, pero no está previendo esto. Pues bien, pues os invito a que establezcáis unas reglas de horarios, de limitación de tránsito, etcétera, con la propiedad o entre vosotros, que os permita funcionar pues de una manera razonable a la vista de las limitaciones y condicionantes que en su caso puedan establecerse en cuanto al funcionamiento. Yo creo que se establecerán en cualquier parque inmobiliario, sea un parque comercial, sea logístico, sea oficinas, pero en el caso del logístico especialmente por la entrada y salida de mercancías, etcétera. Otras cuestiones que creo que han podido surgir. Oye, ¿y qué ocurre? Me lo ha comentado alguno de vosotros. ¿Qué ocurre con la responsabilidad de que haya habido daños? Pues parece que en Barcelona hubo pues inundaciones, etcétera, y ha habido una dificultad por acceder a la nave, reparación, etcétera. ¿Y qué ocurre con los daños que se hayan podido producir en el interior respecto a lo almacenado? ¿Tengo yo, propietario, una responsabilidad en este sentido por no haber accedido, o tengo yo arrendatario una responsabilidad en el supuesto en que yo me hubiera obligado por contrato a hacer las reparaciones, etcétera, y resulta que no ha podido llegar?
pues aquí no hay ninguna responsabilidad ni en cuanto a incumplimiento más allá de, evidentemente, de cuestiones que dependían de las partes. No había una responsabilidad, no se podía pedir ni una penalidad, etcétera. Sí, obviamente, pues ambas partes tirarán de seguro que probablemente tendréis en los contratos, pero ante la pregunta de ¿puede haber incurrido una responsabilidad? En mi opinión, siempre que se haya intentado y no se haya conseguido, la respuesta es que no. Otra pregunta es ¿y quién tiene que adoptar las medidas de seguridad, de higiene en cuanto a trabajadores? ¿El propietario, el arrendatario? También, en cuanto a mi opinión, pues entiendo que en aquella nave en la que solo organiza el arrendatario, pues es el arrendatario el que obviamente tiene que adoptar las medidas dentro de la nave y para la nave. Si fuese un parque comercial, pues lógicamente el propietario tendría que adoptar en cuanto a los elementos comunes o en cuanto a los servicios comunes aquellas medidas. Y yo creo que esta es la responsabilidad que correspondería a uno o a otro en estas cuestiones. Bueno, y ahora ya muy rápidamente, ¿qué otras cuestiones pueden plantearse? Bueno, pues, ¿qué ocurre con las naves, con los proyectos que están en desarrollo, que están en construcción? Más de uno se ha encontrado con, bueno, pues, contratos, edificaciones que se han visto paralizadas y respecto a naves que se tendrían que entregar en un plazo determinado. Pues aquí hay responsabilidad, pues no habrá responsabilidad en la medida en que ha habido una imposibilidad de construir, ir adelante en la nave, aparte de las dificultades que puede haber habido con los ayuntamientos en cuanto a licencias, etcétera. Pues no habrá responsabilidad. ¿Y qué ocurre si yo tengo un acuerdo de Arras o cualquier otro en cuanto a la compra de una nave o en cuanto al arrendamiento futuro de una nave que está en construcción? ¿Puedo desistir? ¿Puedo resolver sin penalidad? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues en este caso tampoco se ha dictado una normativa en particular, es algo que se plantea no solo en el sector logístico, sino en general. Pues no habría, en mi opinión, en términos generales siempre estoy hablando. Luego las circunstancias del caso concreto pues pueden dar lugar a una opinión distinta, a desistir del contrato o a pedir un precio inferior, porque el precio pues será el precio. Lo que sí entiendo es que si no se puede formalizar la escritura pública porque pues, bueno, no se ha podido acceder al notario o porque no se ha podido obtener en plazo la financiación prevista o la entidad bancaria pues no concede una financiación y esta incluso se recogió como condición de la formalización de la escritura, en este caso, pues entiendo que no se incurriría en penalidad y ni en pérdida de arras, y sí creo que en este supuesto pues ambas partes deberían llegar a un acuerdo de buena fe en cuanto al plazo en el que se debería prorrogar la formalización de la escritura pública atendiendo a las circunstancias en concreto. Por último, innovaciones en contratos inmobiliarios, pues más allá de los contratos de arrendamiento, compraventas, derechos de superficie, etcétera, etcétera. Nos encontramos también, estamos hablando de naves en construcción, en cuanto a los otros pues ya hemos comentado, pues lo mismo en cuanto a la entrega. Sin deciros en cuanto al desarrollo urbanístico y en cuanto a todo esto que parece que ya algunos ayuntamientos están tomando medidas para favorecer la implantación de nuevas naves, la iniciativa de naves. Creo que el Ayuntamiento de Madrid se está planteando, esto lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la sustitución de la necesidad de licencias con los trámites que sabéis que todo esto comporta por la declaración responsable, lo que permitiría de una manera pues casi inmediata el inicio de la actividad o adelantar el inicio de la actividad y que en definitiva compensaría pues todo el tiempo que se ha podido retrasar. Incluso pues está hablando también de cambios de uso limitado. Creo que en vuestro caso pues tampoco sería de interés en la medida en que no tiene sentido que cambies el uso a otra cosa, puesto que creo que en este sector sí se sigue funcionando. Y con esto pues doy paso a Paula, mi compañera, que creo que tiene cosas interesantes que deciros.
Bueno, yo creo que lo más importante y los motivos por los que hay que negociar son los que ha expuesto Marta. En definitiva, no hay, la situación es tan complicada y la casuística es tan amplia que los motivos para llegar a una negociación en ningún caso son motivos fiscales. Pero sí que es verdad que hay consideraciones fiscales que hay que tener en cuenta porque tienen impacto en la negociación. No es lo mismo renegociar un contrato y tener unas nuevas rentas fijadas por contrato que no hacerlo. Y el no negociar penaliza fiscalmente. Entonces, yo creo que esto es algo importante y que tenemos que tener en cuenta. O sea, ya sabéis que tanto a nivel de impuestos sobre sociedades como a nivel de impuestos sobre el valor añadido, un crédito, cuando nosotros tenemos un contrato de renta y no renegociamos, tenemos que seguir tributando como si ese contrato estuviera en marcha. O sea, si hacemos un acuerdo o bien ahora o en un momento post-COVID y en ese acuerdo se fijan nuevas rentas, se fijan bonificaciones, se fijan aplazamientos, la tributación va a atender a este contrato. Entonces, en el impuesto sobre sociedades tendremos menos ingresos, podremos declarar este aplazamiento como un momento sin ingresos y en IVA lo mismo. No tendremos que emitir factura o si se emite factura será por la nueva renta, la repercusión del IVA será por la nueva renta, pero si no renegociamos tendremos que irnos al contrato antiguo. Y si nos vamos al contrato antiguo, el arrendador tendrá que seguir declarando sus ingresos como si no se hubiese modificado. Y además, cuando llegue fin de año, lo que tendrá que hacer es dotar una provisión que no va a ser siempre deducible, porque se tienen que cumplir una serie de requisitos para que esa provisión sea deducible. Y muchas de las rentas no van a poder ser deducidas en el impuesto sobre sociedades que se pague el año que viene. Pero es que además en el impuesto sobre sociedades para los grandes tenedores hay una problemática añadida y es este año si no negocio parte de mis rentas no van a ser gasto deducible, pero al año que viene tampoco porque se establecen limitaciones adicionales a la reversión de esta provisión. O sea que los grandes tenedores pueden tener un problema importante en su impuesto sobre sociedades si no renegocian estos contratos. Y en IVA la problemática es más fuerte porque además en IVA el IVA lo que nos plantea es un problema de liquidez importante y muchas empresas, yo creo que todos tenemos en mente que a ver qué pasa en septiembre, que la recuperación será lenta, pero esto es un parón transitorio y lo importante ahora es mantener la liquidez. Pues ¿qué pasa en el IVA? Pues los grandes tenedores desde luego van a tener un problema de liquidez muy importante si no renegocian, porque el IVA se sigue devengando por el importe total de la renta y lo tienen que ingresar. Y no solo lo tienen que ingresar, sino que no pueden recuperarlo hasta que haya pasado un año y con unos procedimientos muy estrictos de recuperación. Con lo cual, la renegociación para los grandes tenedores es sustancial de cara a poder mantener esta liquidez. Luego nos planteamos, ¿no? En este escenario, desde luego, es importante la negociación y luego nos planteamos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Es verdad que son situaciones muy excepcionales y en estas situaciones tan excepcionales es verdad que muchas veces lo que menos pensamos es tenemos que prepararnos por si luego nos revisan. Pero se han dictado tantas medidas fiscales, ha salido tanta normativa que puede haber cierta inseguridad jurídica y se puede incrementar la litigiosidad a lo largo de este ejercicio y en ejercicios futuros. Entonces, todo esto nos recomienda, desde luego, desde la perspectiva fiscal y de cara a enfrentarte a cualquier procedimiento, a adoptar ciertas medidas de prudencia si renegociamos, que estos contratos estén bien renegociados y que lo tengamos todo en orden. Luego me preguntaba Marta, pero Paula, ¿qué pasa con los IBIs? ¿Hay algún ayuntamiento que esté rebajando IBIs o que esté acordando bonificaciones, aplazamientos? Pues ya sabéis que el IBI es un impuesto que paga el propietario, pero que en la mayoría de los casos lo repercute en el contrato. Y ya sabéis que es un impuesto que es un impuesto local y cada ayuntamiento hace lo que le dé la gana. Entonces, es verdad que hemos ido haciendo un seguimiento y en cada ayuntamiento se van haciendo cosas distintas, pero se están adoptando a día de hoy muy pocas medidas. De hecho, de los pocos ayuntamientos que tienen previsto algo es el Ayuntamiento de Madrid, que tiene previstas ciertas bonificaciones, pero solo para inmuebles afectados a ocio, hostelería y comercio.
En todo caso, como la situación está cambiando permanentemente y está en constante evolución, sí que parece muy interesante estar pendientes de qué cambios o qué medidas se está adoptando cada ayuntamiento, porque se están adoptando medidas tanto en materia de IBI como en materia de IAE. En la mayoría de los casos son aplazamientos y bonificaciones muy, muy poquitas, pero aplazamientos de pago, pero hay que ir mirando. Y en vados y tasas de basura, pues lo mismo, porque además la casuística es todavía mayor, porque en el impuesto, en el IBI, al final hay una norma que es la Ley de Reguladora de Haciendas Locales que establece unos requisitos mínimos, pero en las tasas de basuras los ayuntamientos tienen muchísima más libertad para fijar condiciones. Entonces, en esto tenemos que estar pendientes a qué ayuntamiento y qué es lo que está haciendo. Pero ya os digo que por el momento se está haciendo muy poco. Lo que pasa es que como no sabemos cómo va a evolucionar la situación, no descartamos que se adopten medidas más adelante. Y poco más tengo que contaros. No sé si queréis preguntarnos alguna cosa o que comentemos algún tema más detenidamente. Pues creo que no, porque no veo preguntas en el chat. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues, ¿os parece? Podríamos comentar más temas, pero no sé si tenéis algún interés en algo de que no hayamos dicho hasta ahora o un poco profundizar más en normativa, pues daros las gracias a todos. Sí, millones de gracias por asistir. Cualquier duda que os pueda surgir, como tenéis Paula, vuestra Paula, te están haciendo una pregunta, creo. Vale, perdonadme que no lo había visto. Yo también tengo una. Contesta tú primero, Paula. Yo creo que es importante negociar, yo creo que es importante negociar, creo que es importante tener un escenario claro y creo que el no tenerlo, sobre todo al arrendador, le puede perjudicar. Le puede perjudicar por lo que os he contado, porque va a tener rentas que no van a ser reales en el impuesto sobre sociedades por las que va a tener que tributar y porque va a tener que seguir repercutiendo e ingresando IVA. La repercusión y el ingreso del IVA no lo va a recuperar, va a tardar, si es una empresa pequeña, 6 meses y si no, 1 año. Y además tiene que cumplir un montón de requisitos y es un procedimiento incómodo, pesado, molesto. Entonces, sí, creo que eso para mí, desde luego, sería un incentivo a la negociación, sobre todo porque es que estamos todos en la misma situación. O sea, no es un problema puntual con un arrendatario. No es un arrendatario que me está dando problemas, es que todos los arrendatarios me van a dar problemas. Entonces, desde la perspectiva fiscal, no tiene, en este escenario, para mí no tiene sentido no negociar, porque no voy a encontrar un arrendatario mejor que el que tengo, en la mayoría de los casos, ¿no? Y atendiendo a arrendatarios que no están atendiendo a sus obligaciones por la problemática del COVID, no por otras problemáticas distintas. Y yo voy a tener que seguir ingresando como si no estuviera pasando nada. Y es verdad que luego en impuestos sobre sociedades, pues a lo mejor puedo invocar la cláusula rebus sic stantibus, pero ya tengo las zonas grises con la agencia tributaria, siempre son zonas de riesgo, entonces sí que merece la pena, en mi opinión, que habrá otros que opinen otras cosas, sí que merece la pena negociar, atender a la realidad de las circunstancias, ser muy, muy realista con dónde estamos y a dónde vamos, negociar y tener ese contrato bien documentado y bien guardado. Luego hay otra cosa que también me comentaba Marta, que también es interesante, ¿no? O sea, estamos en escenarios en los que tenemos muchos arrendadores con embargos. Hay muchos arrendadores que tienen las rentas embargadas. ¿Y qué pasa también en este escenario? Pues en este escenario la renegociación también es perfectamente posible, podemos renegociar igual. O sea, la agencia tributaria no nos impide esta renegociación. Lo que sí es que tiene que atender a motivos fundados, se tiene que hacer correctamente, se tiene que recoger en contrato y se tiene que informar a la agencia tributaria.
Entonces, sí, desde mi opinión, sí es conveniente renegociar y sí es conveniente atender a lo que está pasando. Marta, te dejo la palabra. Sí, bueno, también añadir alguna cosilla, porque, a ver, solo cuando haya problemas para el pago regular, dices, Fabián, pues hombre, que no haya tenido problemas para pago de renta, evidente, pero yo creo que en el futuro una cosa es aguantar un mes, 2 meses, 3 meses, otra cosa es aguantar una crisis económica y yo no sé, creo en la medicina preventiva y creo que sería bueno plantearse, pues, establecer lo que podríamos decir una cláusula COVID, aquella cláusula excepcional que te permita prever y qué pasa si ocurre, de manera que no me vayas a pedir de repente un 100% o no sé qué, me generes una incertidumbre. Pues hombre, teniendo en cuenta lo que hay y que esto puede desarrollarse, puede continuarse, puede agravarse, no lo sabemos, pues yo creo que sería aconsejable plantearse un acuerdo que permita a las partes que ya saben cuál es el camino que tienen que seguir. Hay una ruta, una situación excepcional. Y desde luego, y en cuanto al tema de los embargos, bueno, a mí me ha ocurrido que ha habido condonación de rentas, pero es que como resulta que esta renta había sido objeto de embargo muchas veces por la administración tributaria, otras veces no, pues por cuestiones de IBI, oye, pues tú me lo bonificas, pero esto realmente lo puedo utilizar, pues en la medida que, como Paul os ha dicho, lo comuniques a la administración, sí, y esto creo que favorecería. Por cierto, que antes nos he comentado la posibilidad de aplicación, que supongo que sabéis todo, de la fianza para aquellos propietarios que, bueno, pues no hayan percibido rentas, que no tengan la condición de gran tenedor, podrán aplicar el importe de la fianza. La cuestión luego es que nos establece cuál es el procedimiento para fianzas depositadas, para ir ante el organismo correspondiente de la comunidad y decir, oiga, deme la fianza, ¿no? Bueno, pues os recomiendo un simple escrito, etcétera, en base a lo que dice la normativa, sabéis que luego se tiene que devolver. En cuanto a los alquileres temporales, bien, lo que yo os decía en este supuesto es que no veo que tenga sentido para un alquiler, es que necesito pues durante 15 días o necesito durante un mes, mientras tenga una necesidad de espacio adicional como consecuencia de que soy servicio esencial y está más demandado, que entiendo que ahora esto ocurre algo menos, ¿no? Pues yo os recomendaría un arrendamiento temporal, ¿vale? Bien de ley de arrendamientos urbanos o bien directamente Código Civil, que no te exige ni mínimos, ni en fin, todos los requisitos, fianzas, etcétera, que son mucho más rígidos, y hacer un acuerdo muy sencillito explicando que el motivo por el que no haces un arrendamiento, es decir, porque te sales de esta figura jurídica que sería la que corresponda, es que es una situación temporal excepcional y únicamente para unos meses. Entonces, esto es lo que os recomendaría, un acuerdo bastante sencillo. Preguntáis hasta qué punto el arrendatario puede utilizar la situación de causas de fuerza mayor para dejar de pagar un tiempo o rescindir unilateralmente el contrato. Bien, mi opinión, y bueno, habiendo escuchado, se ha escrito muchísimo sobre esto, se ha opinado muchísimo sobre la fuerza mayor, sobre la cláusula rebus sic stantibus. Bien, yo la fuerza mayor la veo como un instrumento jurídico que te permite eximirte de arrendatario de responsabilidad en cuanto a penalidades. Oye, no pago la renta, no hay penalidades, no me puede resolver el contrato. Lo veo más en este sentido. En cuanto a dejar de pagar la renta, muchos juristas y magistrados consideran que sí, sería una razón para el pago de la renta. Otros consideran que no. Yo también soy de esta opinión. Otra cosa distinta es la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que bueno, ¿en qué consiste? Oye, pues como yo cuando firmé el contrato no lo firmé con unas condiciones X, presté mi consentimiento para algo, para poder explotar la nave, también el propietario pues para poder cobrar, y ahora es distinto, pues desde el punto de vista jurídico, sin ir a mayores explicaciones, pues tiene un sentido de justicia distributiva desde el punto de vista contractual, que cambiemos, que adaptemos las circunstancias y sí que lleguemos a una bonificación de renta. Cierto que el Gobierno no ha metido este derecho de bonificación y en consecuencia no. Yo no podría decir que dejo de pagar la renta por causa de fuerza mayor.
de acuerdo con lo que dice la normativa. De acuerdo con lo que dice la normativa. Tampoco lo ha previsto en materia de viviendas, además para sectores vulnerables, que solo ha previsto pues la posibilidad de una moratoria, salvo que el propietario decida que en lugar de la moratoria pues aplica una bonificación, porque el propietario le puede interesar, en lugar de no cobrar durante 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, que es lo que podría haber durado todo esto, oye, págame algo. Y esto es perfectamente aplicable también a los arrendamientos de naves. Oye, yo sí tengo derecho a una moratoria. Yo arrendatario, en el caso de naves, tengo derecho a la moratoria siempre y cuando cumpla los requisitos de cierre, de bajada de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no. Y oye, pues propietario, ¿no te interesa más una bonificación que yo te pago desde ya? Porque a lo mejor tú necesitas los ingresos y no puedes esperar a todo esto. Esto también se está haciendo. ¿Rescindir unilateralmente el contrato? En mi opinión, no. Una rescisión unilateral del contrato no os aconsejo a arrendatarios que pues, envíen comunicaciones partiendo de la base de que rescinden unilateralmente o que reducen unilateralmente la renta, porque esto no sería admitido por un tribunal, no se puede imponer a la otra parte algo que además le perjudica sin que haya tenido tampoco pues, oye, ninguna responsabilidad, etcétera. Debe ser un acuerdo de buena fe. En la medida en que haya habido una negociación de buena fe y que se ha habido algo razonable y que luego terminará en conflicto, entiendo que los tribunales bueno, pues tenderán a estimar aquella pretensión de la parte que sí haya propuesto algo razonable y no a aquella parte que sencillamente pues, no haya querido dar ninguna concesión, no haya negado una moratoria, que desde luego la ley dice, o aquella que se haya negado al pago de la renta. Porque pensar además que sí es cierto que oye, ante falta de ingresos no puedo pagar, pero también es cierto que puede haber, el propietario también te podrá decir, bueno, puedes pedir préstamos, etcétera, etcétera, y entonces estoy soportando todo el riesgo yo. Esto puede decirlo, y a su vez el propietario, pues obviamente por una cuestión de digamos, solidaridad empresarial, solidaridad egoísta, en la medida en que, hombre, pues difícil ahora una sustitución, y qué ocurrirá si al final no me puede pagar y con un procedimiento por delante de lo que sea, como está la justicia, pues es complicado. O sea que unilateralmente, en mi opinión, no, y no os aconsejo que lo hagáis. Yo quería añadir algo a lo que estaba comentando Marta, que está también relacionado con lo que ya decía al principio, y es que además parece que el estado de alarma está a punto de terminar, pero el estado de alarma, el fin del estado de alarma a lo mejor no pone fin a la situación de incertidumbre en la que vamos a entrar. Entonces, cualquier renegociación tiene que tener en cuenta esa situación de incertidumbre a la que nos enfrentamos, porque tampoco vamos a poder modificar el contrato de forma permanente. Y cualquier actuación que tengamos tendrá impacto, como ya he dicho antes, tanto en el impuesto sobre sociedades como en IVA. Y el impacto en IVA, además, va a ser un impacto en liquidez. Perdón, me avisan de que tengo otra pregunta, pero no la veo en el chat, disculpad. Sería de hace un ratito el mensaje. Bien. Pues millones de gracias por escucharnos y por haber venido. Bueno, millones de gracias, mucho ánimo. Yo creo que el sector logístico es uno de los que más fácil, digo, por intentar ser optimista, tendrá a salir adelante. Creo que si se llegan a acuerdos y con un comportamiento pues lo más razonable, pues bueno, a ver si esto dura lo menos posible. Muchísimo ánimo a todos y muchas gracias por haber estado. Y cualquier cosa que necesitéis, tenéis nuestros emails y estamos a vuestra entera disposición. Muy bien.